Ok, buenas tardes. A ver si algunas se animan a prender la cámara para, por lo menos para saludarnos. Este, ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. ¿Y se ve bien? Sí. Ok. Bueno, vamos a ver, por dónde íbamos, ¿verdad? Habíamos empezado, a ver los campos eléctricos, a definirlos. Vimos cómo la electricidad, el modelo se empezó a desarrollar desde Benjamin Franklin, que llamó a las cargas positivas y negativas, ¿verdad? Vimos el proceso de inducción, como cuando un objeto cargado se acerca a un conductor, entonces el conductor se carga, ¿verdad? Con las partículas de signo opuesto a las que están más cerca de él. Vimos la ley de Coulomb, que lleva el nombre del científico que la descubrió, ¿verdad? Es muy parecida a la ley de gravitación universal, ¿verdad? Esta es la fuerza eléctrica por las cargas, es la constante eléctrica por la carga 1 por la carga 2 en valor absoluto entre el radio al cuadrado. Entonces, hay fuerza de atracción cuando las cargas son de signo contrario y fuerza de repulsión cuando las cargas son de signo igual, ¿verdad? La constante E es 1 sobre 4 pi epsilon 0, donde epsilon 0 es la permitividad del vacío. La carga mínima que se ha encontrado en los laboratorios es la carga del electrón, ¿verdad? Y es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, donde un coulomb es 6.24 por 10 a la 18 electrones o protones, ¿verdad? Entonces, la fuerza se puede representar como un vector en dirección del vector unitario R. Y si tuviéramos varias partículas, pues la fuerza total sobre la partícula 1 es la fuerza de la partícula 2 sobre la 1, más la fuerza de la 3 sobre la 1, más la fuerza de la 4 sobre la 1, etcétera, ¿verdad? Vimos que hay dos tipos de fuerzas, ¿verdad? Fuerzas por contacto, como las fuerzas de los resortes, las fuerzas en los cables, en las cadenas, ¿verdad? Son fuerzas que requieren contacto físico para actuar, y están las fuerzas debidas a los campos, que en realidad es una interacción a la distancia, ¿verdad? Entonces, primero el proceso es que la partícula establece un campo, ¿verdad? Y en segundo, una partícula cargada interactúa con el campo y experimenta una fuerza. Este campo, el campo eléctrico que establece la partícula Q, ¿verdad? Es sentido entonces por la partícula menos Q, y entonces la menos Q es atraída hacia la partícula Q. Ya hemos tratado con otros campos, como por ejemplo el campo gravitacional, ¿verdad? El campo gravitacional es un planeta que ejerce un campo alrededor de él, y entonces cualquier otro planeta, satélite o masa que esté alrededor de él siente la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Entonces, digamos que los campos tenemos que familiarizarnos con ellos, porque está el campo gravitatorio, el campo eléctrico, ¿verdad? Etcétera, y hay otros campos. Entonces definimos el campo eléctrico como F por la unidad de carga, y las unidades son N sobre coulombios, ¿verdad? Vimos la analogía que hay entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria, ¿verdad? La fuerza eléctrica es Q por el campo eléctrico. Bueno, la fuerza gravitatoria es la masa por el campo gravitatorio G. ¿Ok? Entonces aquí podemos despejar E, y entonces E es la fuerza por unidad de carga, y aquí G es la fuerza por unidad de masa. ¿Ok? La dirección del campo es en la dirección del vector unitario R. ¿Ok? Entonces, si Q es positiva, entonces el campo, la fuerza, ¿verdad? Va a ser de repulsión, digamos, si tenemos dos cargas F, y entonces el campo E tiene la misma fuerza que
perdón, la misma dirección que la fuerza F, ¿verdad? Porque E es igual al campo, al vector fuerza entre Q. Ok, si Q es negativa, entonces la fuerza es de atracción. Entonces la dirección del campo es hacia la carga negativa, ¿verdad? Si lo que tenemos es un grupo de cargas, entonces el campo total es la sumatoria de Q de Q sub I entre R sub I al cuadrado en la dirección de R, ¿verdad? Y esto es lo que se llama el principio de superposición. O sea, que el campo en un punto se suman todos los campos de las cargas que están alrededor. ¿Ok? Bueno. Entonces, después hicimos la aproximación para el campo eléctrico de una distribución continua de carga, ¿verdad? Dijimos que era KE por la sumatoria del delta Q sub I entre R sub I al cuadrado en la dirección R. Y entonces hicimos el límite cuando delta Q tiende a 0 y entonces esto se convierte en una integral simplemente. Entonces el campo eléctrico total producido por una distribución de carga es la integral de dQ entre R cuadrado en la dirección de R. Definimos la densidad volumétrica de carga como la carga por unidad de volumen Q entre V. Entonces el dQ es ρ por un dV. Definimos también la densidad superficial de carga, ρ, ¿verdad? Como Q entre el área. Entonces el dQ es la densidad superficial de carga por el diferencial de área. Y también la densidad lineal de carga como lambda, que es la carga total entre la longitud del hilo o del alambre o del cable, ¿verdad? Entonces el diferencial de carga es la densidad lineal de carga lambda por el dL. Les mandé a estudiar las líneas de campo porque eso es mejor estudiarlo individualmente, ¿verdad? Porque son muy difíciles de dibujar en clase. ¿Ok? Y también vimos el movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico, ¿verdad? Si hay una fuerza eléctrica es porque hay una carga eléctrica, ¿verdad? Entonces, esa fuerza eléctrica puede ser igualada a la primera ley de Newton, que es m por a, y entonces la aceleración que va a sentir esa partícula es Q entre la masa por el campo eléctrico. ¿Ok? Si el campo es uniforme, entonces su magnitud es constante y su dirección también es constante. ¿Ok? Y entonces la fuerza eléctrica también es constante. Bueno, después definimos el flujo eléctrico como E por A por el coseno de zeta, donde zeta es el ángulo entre la normal de la superficie que estamos viendo y las líneas de campo, ¿verdad? Entonces, el flujo eléctrico va a ser E por A por el coseno de zeta. Entonces, es máximo cuando zeta es igual a 0, o sea, cuando la superficie está perpendicular a las líneas de campo. Y mínimo cuando la superficie está acostada, ¿verdad? O sea, que está paralela a las líneas de campo. O lo que es lo mismo, cuando el vector n es perpendicular a las líneas de campo E. Ok. Entonces, definimos ok, el flujo en general entonces va a ser E por delta AI, ¿verdad? Por el coseno de cada elemento de área, ¿verdad? Entonces el flujo total de todos los elementos es la sumatoria de E por delta AI y cuando el elemento de área tiende hacia 0, entonces esta sumatoria se convierte en una integral. Entonces el flujo se define como la integral del campo eléctrico punto de A. O lo que es lo mismo, la magnitud de E por la magnitud del diferencial de área por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Ok, entonces para superficies abiertas como esta, en todos los casos, el flujo eléctrico es la integral por E punto de A. Para las superficies cerradas, en las que zeta está entre 0 y 90 o entre 90 y 180, entonces también el flujo va a ser la integral sobre toda la superficie de A. ¿Ok? Donde EN es la componente normal a A. Ok, después de esto, vimos la ley de Gauss, que en resumen lo que me dice es que
el flujo eléctrico de la carga encerrada entre epsilon 0, ¿verdad? Ok, y lo establecimos haciendo la integral, ¿verdad? Y resolviendo la integral, entonces vimos que el flujo eléctrico era Q entre epsilon 0, ¿verdad? Entonces, el flujo, que es la integral de punto de A, se resume en que es la carga encerrada entre epsilon 0, ¿ok? Y esa es la ley de Gauss, esa es la ley de Gauss. El flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica total neta dentro de la superficie dividida por epsilon 0. Vimos aplicaciones y problemas resueltos. Entonces resolvimos uno primero de una superficie en un campo formando 30 grados con el campo. Entonces resolvimos la A, que es cuál es el flujo eléctrico a través del disco, ¿verdad? Entonces ya lo hicimos ahí, el coseno de 30. ¿Cuál sería el flujo que cruzaría el disco si se girara de manera que su normal fuera perpendicular a E? Este es el B, ¿verdad? Que el vector normal, o sea, el de la superficie, sea perpendicular a E. Entonces, cita 90, entonces el flujo es 0. Y cuando el vector normal es paralelo al campo, ¿verdad? Entonces el coseno de 0 es 1 y entonces el flujo es E por A y entonces simplemente resolvimos ese problema y después resolvimos otros problemas, ¿verdad? Resolvimos el problema del cubo. Entonces vimos cómo el ángulo, cómo había que ir interpretando el ángulo, ¿verdad? Y la suma de todo el flujo en el cubo es igual a 0 y ahí lo vimos por qué, ¿verdad? Porque los ángulos iban haciendo que el seno con el seno con el coseno o el coseno con el coseno se cancelaban. Ok, luego hicimos el de las superficies. Para la superficie A vimos que la carga cerrada es Q, entonces el flujo es más Q entre epsilon 0 aplicando la ley de Gauss. Para la superficie B, la carga es menos Q, entonces el flujo es menos Q entre epsilon 0. Para la superficie C, que es la grandota, la Q encerrada es más Q menos Q igual a 0, entonces el flujo es 0. Y para la superficie C, la Q encerrada es 0, entonces el flujo es 0. Después hicimos el de la carga positiva en una esfera conductora sólida de radio R. Y había que determinar en cualquier punto en el interior y en el exterior de la esfera, ¿verdad? Entonces la esfera es una esfera conductora sólida, entonces las cargas se van a la superficie. Y bueno, la resolvimos y es 0 dentro de la esfera y tiene esta forma, K entre R cuadrado fuera de la superficie. Entonces este es el gráfico de el campo en una esfera conductora. Bueno, entonces vamos a agregar una sección hoy que es 4 de julio. Y entonces vamos a poner clase número 1 del 4 de julio de 2022. Ok, entonces vamos a seguir con problemas resueltos. Entonces, vamos a ver por cuál problema íbamos. Problema 2, 3, 4, 5. Entonces, problema número 5, vamos a ver varios problemitas de fuerzas entre partículas, porque no hemos hecho ninguno para usar la ley de Coulomb. Entonces dice, una partícula alfa
Una partícula alfa es el núcleo de un átomo de helio. Tiene una masa de M igual a 6.64 por 10 a la menos 27 kilogramos y una carga de 'Q' igual a más 2E. O sea, 2 veces la carga del electrón. Entonces es 3.2 por 10 a la menos 19 coulombios. Compare la fuerza de la repulsión eléctrica entre dos partículas alfa con la fuerza de la atracción gravitatoria que hay entre ellas. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer el esquemita de nuestras dos partículas, de nuestras partículas alfa. Entonces aquí tenemos una partícula alfa, ¿verdad? Y aquí tenemos la otra partícula alfa. Entonces las dos partículas son positivas. Ok, entonces tenemos ay, ¿qué pasa? Que no sirve el borrador. Entonces aquí tenemos la partícula alfa positiva y aquí tenemos la partícula alfa, ¿verdad? Entonces, esta partícula va a sentir una fuerza de repulsión ¿verdad? Para allá eléctrica. Y esta partícula va a sentir también una fuerza de repulsión eléctrica. ¿Verdad? Entonces, esta es la fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica. Y a la vez, como tienen masa, van a sentir una fuerza de atracción gravitacional.
entre ellas dos. Entonces el problema nos está pidiendo compare las dos fuerzas. Entonces es un problema bonito porque es un problema que nos da la idea de cómo son las fuerzas gravitacionales con respecto a las fuerzas eléctricas, ¿ok? Entonces, la Q de las partículas es 3.2 por 10 a la menos 19 coulombios. Y la masa es 6.64 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces el problema me está diciendo, en realidad, encuentre cuál es la razón entre FE a FG. Esto es lo que me está preguntando el problema. Entonces, la fuerza eléctrica la podemos calcular de acuerdo a Coulomb como la constante eléctrica por Q al cuadrado, porque son dos Q iguales, entre R al cuadrado. Y la fuerza de gravitación es la constante universal G por M1, M2, son iguales las masas, entonces masa al cuadrado entre el radio al cuadrado. Entonces, hacemos la razón, FE es a FG como KE por Q al cuadrado entre R al cuadrado es a G por M al cuadrado entre R al cuadrado. Entonces aquí, fíjense que los radios se cancelan. R al cuadrado se va con R al cuadrado. Y entonces esto queda igual a KE por Q al cuadrado entre G por las masas, por la masa al cuadrado. Entonces sustituyo datos y entonces implica que FE entre FG es igual a KE, que es 9 por 10 a la 9. Por 3.2, que es Q, por 10 a la menos 19 al cuadrado, entre G, que es 6.67, por 10 a la menos 11, por 6.64, por 10 a la menos 27, que es la masa al cuadrado. Ok, entonces hacemos esa operación y entonces resulta que FE entre FG es igual, revisen la operación ustedes con sus calculadoras, 3.1 por 10 a la 35. O sea que imagínense que la fuerza eléctrica entonces es 3.1 por 10 a la 35 por la fuerza de gravedad. O sea, es 3 por 10 a la 35, o sea, 3, no sé ni cuánto será esa cantidad, no sé cuántos millones de veces más grande la fuerza eléctrica que la fuerza de la gravedad. Ok, entonces,
Para efectos prácticos, ¿verdad? La fuerza de gravedad se puede despreciar cuando estamos tratando de partículas, entre partículas, ¿verdad? O sea, las fuerzas eléctricas son muchísimo más grandes que la fuerza de gravedad entre las partículas. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces problema número 6. Dice, dos cargas puntuales Q1 igual a más 25 nanocoulombios y Q2 a menos 75 nanocoulombios están separadas por una distancia de 3 centímetros. Calcule la magnitud y la dirección de A, la fuerza eléctrica que Q1 ejerce sobre Q2. B, la fuerza eléctrica que Q2 ejerce sobre Q1. Ok, entonces, bueno, como siempre, hacemos nuestro esquemita. Entonces tenemos una carga positiva por aquí de 25 nanocoulombios y una carga negativa aquí de 75. Entonces, como esta carga es positiva y esta carga es negativa, sabemos por los experimentos que las cargas opuestas se atraen y que las cargas de igual signo se repelen. Entonces, ya sabemos que la fuerza de 2. Ok, bueno, primero escribamos las cargas. Q1 igual a 25 nanocoulombios y Q2 igual a menos 75 nanocoulombios.
Entonces, aquí la fuerza va a ser de atracción y esta es la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. Y aquí esta va a ser la fuerza que 1 ejerce sobre la carga 2. F de 1 sobre la carga 2. Y luego nos dicen que están separadas 3 centímetros, ¿verdad? Entonces, de aquí a aquí, de centro a centro, vamos a tener entonces que R es igual a 3 centímetros, que no es unidad internacional para longitud, entonces esto tenemos que pasarlo a metros, entonces esto es igual a 0.03 metros. Listo, ahora sí estamos culombios. Bueno, el nanoculombio hay que pasarlo el nanoculombios hay que pasarlo a culombios, ¿verdad? Entonces Q1, entonces esto implica que Q1 nano es a la menos 9, entonces esto es igual a 25 por 10 a la menos 9 culombios. Y Q2 es igual a menos 75 por 10 a la menos 9 culombios. Ahora sí estamos en metros, culombios, y entonces estamos en sistema internacional, entonces ya podemos calcular la fuerza que la partícula 2, entonces la magnitud de la fuerza de la partícula 2 sobre la 1 va a ser igual acá la constante eléctrica por Q2 valor absoluto por Q1 valor absoluto entre el radio que la separa al cuadrado. Entonces esto es la K, que es 9 por 10 a la 9. Esa K está en sistema internacional de unidades, entonces no hay ningún problema. Por 25 por 10 a la menos 9. Por 75. Bueno, aquí es valor absoluto. Por 75 por 10 a la menos 9. Valor absoluto. Entre 0.03 en sistema internacional al cuadrado. Entonces, hacemos esa operación y entonces la fuerza, la magnitud de la fuerza de 2 sobre 1 es igual a 0.019 Newton. Y por la tercera ley de Newton, sabemos que a toda acción se opone una reacción de igual magnitud, pero de signo contrario, ¿verdad? Entonces, F 1, 2 es igual a menos F 2, 1. Pero ese menos se significa, ese menos lo que me indica es la dirección. Entonces podemos decir que el valor absoluto de F de 1 a 2 es igual al valor absoluto de F de 2 a 1. Y simplemente lo que el signo me está indicando es que cambian de dirección. O sea, que la fuerza de 1 sobre 2 es de atracción. Y la fuerza de 2 sobre 1 también es de atracción, pero entonces va en la dirección contraria, ¿verdad?
Y entonces son de igual magnitud, pero de direcciones contrarias, ¿verdad? Entonces esta es la fuerza de 1 sobre 2 y esta es la fuerza de 2 sobre 1. ¿Ok? Entonces las magnitudes son iguales. Las direcciones son las que cambian. Si queremos escribirlas vectorialmente, entonces podemos decir que la fuerza de 2 sobre 1 es igual a 0.019. ¿En qué dirección? En menos la dirección R. ¿Ok? Entonces esto es igual a 0.019, perdón, menos 0.019 R. Y la fuerza, perdón, vector. Y la fuerza de 1 sobre 2 es igual a 0.019 R. Si lo que queremos es escribirlas digamos, si las tenemos en un sistema cartesiano, ¿verdad? Aquí estamos. Entonces, digamos, si la carga 1 está aquí, y la carga 2 está aquí, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la base es J, I y K. Entonces, la fuerza de 2 sobre 1 sería, aquí me equivoqué, ¿verdad? Sí, claro. Es al revés. La de 1 sobre 2, sí, porque esta es 1. Más para allá, menos para acá. La de 1 sobre 2, sí. Y nadie me dijo nada. Entonces esto es son al revés los símbolos, ¿verdad? Los signos. En más R, entonces esto queda así, y aquí es menos R. Y entonces aquí es F2 sobre 1 es 0.019, la de 2 sobre 1, o sea, hacia la derecha, en más I, y la fuerza de 1 sobre 2 es hacia la izquierda, es menos 0.019 en I. ¿Alguna pregunta? Erin, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro. Gabriel, Sí, profe, todo claro. Gabriel no está. Gustavo, Todo bien, profe. bueno, muy Todo bien. claro. Ok, vamos con otras cargas, pero estas van a ser más cargas. Ok, problema número, es que voy distinto yo a mis apuntes con número 7. Dice, dos cargas puntuales se localizan en el eje más X de un sistema de coordenadas. La carga
Q1 igual a 1.0 nanocoulombios la carga Q1 es igual a 1.0 nanocoulombios y está a 2.0 centímetros del origen. La carga Q2 es igual a menos 3.0 nanocoulombios y está a 4.0 centímetros del origen. Entonces, dice, ¿qué le pasa a esto? Entonces, ¿cuál es la fuerza total que ejercen estas dos cargas sobre una carga Q3 igual a 5.0 nanocoulombios que se encuentra en el origen? Las fuerzas gravitatorias son despreciables, como ya vimos, ¿verdad? Ok, entonces hacemos nuestro esquemita. Entonces tenemos un sistema de el eje positivo. Entonces usamos este tipo de gráfico. Entonces dice que ponemos una carga Q3 en el origen, que es positiva. Ajá. La Q2 es la única que es negativa. Entonces, caramba, voy a desconectar la sincronización. Entonces tenemos Q2 y tenemos Q2. No, perdón, ese es Q1. A ver, la Q1 es la positiva, ajá, está a 2 centímetros. Y la Q2 es menos 3 nano y está a 4 centímetros, o sea, el doble aquí, sí, más o menos. Y es negativa. Entonces, aquí tenemos más aquí tenemos más y aquí tenemos menos. Entonces, esta es Q1
Esta es Q3. Y aquí tenemos Q2. Entonces, ¿qué siente la Q3? La Q3 lo vamos a dibujar aquí aparte, ¿verdad? La Q3 está aquí y la Q3 siente una fuerza de repulsión de 1/3. O sea, va a sentir una fuerza de repulsión ¿ok? Y va a sentir una fuerza de atracción caramba. Una fuerza de atracción ¿verdad? Hacia allá. Entonces, esta es la fuerza de 2/3, ¿verdad? La carga 2 es negativa y la carga 3 es positiva, entonces es de atracción. Y esta es la fuerza de repulsión F de 1/3. ¿Ok? Y esta es la Q3. Bueno, entonces vamos escribiendo datos y vamos convirtiendo al sistema internacional. Entonces, ¿verdad? Entonces tenemos Q1 igual a 1.0 nanoculombios. Entonces esto es igual a 1 por 10⁻⁹ culombios. Listo, ya está en sistema internacional. X1 es igual a 2 centímetros. Y entonces esto es igual a 0.02 metros. Listo. Q2 es igual a -3 nanoculombios. O sea que esto es -3 por 10⁻⁹ culombios. Y X, bueno, aquí este es X1 y X2 es igual a 4.0 centímetros y entonces esto es igual a 0.04 metros. Listo. Y Q3 es igual a 5.0 nanoculombios y entonces esto es igual a 5 por 10⁻⁹ culombios y X3 es igual a 0. Entonces acuérdense, para que no se nos hagan enredos, ¿verdad? Que esta distancia de aquí a aquí, entonces esto es 0.02 metros. 0.02 metros. Y esta distancia de aquí hasta aquí es 0.04 metros.
Listo. Entonces ya podemos encontrar la magnitud de la fuerza. La magnitud. Entonces ahora, la magnitud de 1, de la carga 1 sobre 3 es igual a la constante eléctrica por Q1 por Q2, valor absoluto. Perdón, Q3. Estamos encontrando la fuerza entre 1 y 3. Valor absoluto entre el radio que la separa al cuadrado. Entonces esto es 9 por 10 a la 9 por el valor absoluto de 1 por 10 a la menos 9, que multiplica a 5 por 10 a la menos 9. Valor absoluto. Entre 0.02. Entonces, la magnitud de la fuerza de 1 sobre 3 es 1.12 por 10 a la menos 4 Newton. Que si quieren, ¿verdad? Podemos expresarlo como 112 por 10 a la menos 6. Entonces, sería 112 micronewton. Listo. Y ahora lo expresamos en forma vectorial. Entonces, el vector de 1 sobre 3 es 112 en menos i, ¿verdad? Porque es de repulsión. Entonces esto es menos 112 i. Ahora calculamos la fuerza de 2 sobre 3, la magnitud es K eléctrica por Q1 por Q, no, perdón, por Q2 es 2 sobre 3. Q2 sobre Q3, valor absoluto, entre el radio que la separa. Entonces esto es igual a 9 por 10 a la 9, que multiplica al valor absoluto de menos 3 por 10 a la menos 9, que multiplica a 5 por 10 a la menos 9. Valor absoluto. Entre, y en este caso, el radio que la separa es 0.04 al cuadrado. Entonces, en este caso, F de 2 a 3, la magnitud da 84 micronewton. Y vectorialmente, F de 2 a 3 vector, entonces es 84, pero en el sentido más i, ¿verdad? Entonces es 84 i. Y entonces vemos parte de lo que vimos en la teoría. Entonces la fuerza total o la fuerza resultante, esto implica que la fuerza resultante sobre 3 es igual a al vector fuerza de 1 sobre 3 más el vector fuerza de 2
sobre 3. Entonces esto es igual a menos 112 en I más 84 en I. Y entonces queda una resultante de menos 28 en I micronewton. Ok, o sea que es más la repulsión que siente Q3 que la atracción de Q2. Y eso es precisamente porque está más lejos. Bueno, y porque la carga es mayor, ¿verdad? Q3 es de 5 newton y Q1 es de de 5 nanoculombios, ¿verdad? Entonces se repele más con Q1 que con que la atracción que hay con Q2. Entonces, la fuerza resultante podemos representarla como ¿verdad? Una fuerza para allá la fuerza resultante. Fuerza resultante sobre 3 igual a menos 28 en I micronewton. Ok, ¿alguna pregunta? Muchachos, ¿alguna pregunta? No. Todo bien, profe. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer una pausa y volvemos. Yo les aviso por Telegram cuando volvemos, ¿ok? Solo 2, 4, 6 alumnos. Bueno, nos vemos entonces.